Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Zoe, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe, condenados de rock, vivamos. Murcia es una ciudad pequeña, o sea, es como la sexta, creo, ciudad española. Es una ciudad que está al mar, o sea, no está de paso de nada. Es una región básicamente cuya se basa en el turismo y la agricultura básicamente, pero sin embargo tiene una escena súper fuerte de música. O sea, de hecho todas las bandas van a Murcia, nacionales e internacionales, es muy loco. O sea, estuvo Bob Dylan hace poco, de repente, ¿no? Cosas así como... Y luego aparte exporta bandas, o sea, bandas que están funcionando muy bien, como puede ser Rosalén de repente... Funambulista, Barry Brava, bandas que funcionan en España a nivel mainstream y a nivel festivales, y es curioso, ¿no?, para lo pequeña que es la región, la cantidad de proyectos interesantes que tiene. A la vuelta de cada tanda va a estar sonando en la voz de Muerdo, un artista español, murciano él, que estuvimos conversando hace un par de semanitas ahí en Rocky Music Bar, gentileza de la gente de Luces Peche. Así que bueno, nada, para que lo conozcamos un poquito, este cantautor español, insisto, de vuelta murciano, muy interesante, a la vuelta de cada tanda, fragmentos de la charla con él, ahí en Palermo. Ya con nosotros sentado acá para charlar de música, para charlar de medios, para charlar de redes sociales y todo, y esas cosas que nos atraviesan la vida de todos los días y que algunos sabemos usar menos que otros. Luis Paz, aquí de visita con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Bien, Mariano, gracias, Alejandro, por invitar. Gracias. Bueno, se dio. Sí, al fin ahí, pudimos combinar, sí. El arte de combinar horarios, dicen, sí, que es por ahí, el arte, la música, ¿no? Así me ganaron de mano, porque me comprometí con ustedes sin acordarme que hoy tocaba Patti Smith, pero... Claro. Pero no pasa nada, igual la voy a pasar mucho mejor acá. Sí, había gente querida ahí en una par. Sí, así que bueno, nada, seguramente va a ser una noche de la hostia, porque bueno, escuchar a Patti Smith aún hoy todavía, ¿no?, tiene una vigencia y una polenta increíble. Bueno, nada, empecemos por el comienzo. Yo te diría, el comienzo para mí de conocerte es a través de los medios y tiene que ver con el suple, con el suple no de página, que llevas poco más de 10 años laburando ahí, más o menos, en ¿no? Página 12 y editando el suple van a ser 6. 6, un poquito menos. Sí, un poquito más. Sí. Editando, digamos, habiendo quedado como responsable único, cubría al editor anterior hace 2 o 3 años previo a eso, pero fijo como editor hace 6. ¿Con qué mundo te encontraste cuando llegaste ahí, me imagino, la primera vez? En el diario. En el diario. Y mirá, yo entro por una pasantía. Yo estudiaba en la Universidad de Lomas, comunicación y periodismo, y bueno, había un convenio y fui a hacer una pasantía a Sociedad, en realidad, a la sección de información general. Y fue un verano, yo entré en noviembre de 2007, fue un verano ese que tuvimos la ola de calor, la ola de mosquitos, la antorcha olímpica en Buenos Aires, la quema de pastizales en el litoral, bueno, todos esos quilombos, y yo hacía mucha crónica de calle, salía a levantar testimonios y contar lo que veía. Estuve 6 años haciendo ese laburo, 6 meses, en Sociedad, hasta que se abrió un hueco en espectáculos, y recién ahí entré. Entonces, mi deriva hacia el no llevó un tiempo. Claro. Mi primer acercamiento al diario fue desde Sociedad, y bueno, toda la imponencia de cuando haces tu primera nota y firmas tu primera nota en un diario, que yo nunca fui de leer, de darle demasiada atención a los medios, aún hoy no lo hago, pero mi acercamiento como adolescente afín al rock tenía más que ver con las revistas que con los suplementos y con los diarios. Claro. ¿Qué consumías? ¿La Mano, por ejemplo? La Mano era mi revista favorita, me gustaba más que la Rolling Stone. Hablo año 2003 o 2004, que fue cuando también tenía una edad en la que trabajaba y estudiaba y podía costearme una revista. Después dejé de hacerlo. La Mano dejó de salir y bueno, Rolling Stone me fue cansando un poco. Irrecuptibles todavía no sé, no la decodificaba bien, viste que yo creo que durante muchos años lo que estuvo bueno, durante 10 o 12 años, es que hubo por lo menos 4 revistas muy importantes donde cada uno podía optar. Ahí estaba Soy Rock también. Claro, yo me recuerdo una mitad un poquito más quizá adolescente, ¿no? Sí. Antes de la Soy Rock, La García, que es la un poco García, también, claro, ¿no?
como el o bueno, embrión, por 1320 en ese momento, 1320, digamos, muchas exacto. revistas culturales que eran muy interesantes, pero bueno, yo no era más un público de música que de medios sobre música, digamos, y aún hoy creo que sigo siéndolo, o sea, no leo mucho otros medios, o no escucho mucho radio, ni no estoy muy en torno a los medios sobre música, voy directo a escuchar la música, además porque nosotros que laburamos esto tenemos un acceso bastante preferencial a poder tener la música de primera mano. ¿Y el llegar al no también un poco como tu objetivo, tu idea principal? ¿O una vez que estabas ahí fue te muy de empezaste pedo. Fue de pedo, la verdad es que fue de pedo porque se dieron una serie de movimientos. A ver, el no yo lo conocía de más chico. Lo primero que uno conocía en ese momento, yo tengo 33 y en los 90 fui adolescente, en los segundos 90, sí, la primera década del 2000. Cromañón atravesó muy fuertemente mi adolescencia, pues fue el año que yo había empezado la facultad, había empezado a salir a Capital, yo soy de Lomas de Zamora, de zona sur, y él no lo conocía, pero no era que no apelaba a laburar el no. En un momento terminé el colegio, había hecho economía y gestión, nada que ver, y fue como, bueno, algo voy a estudiar, y me gustaba, leía mucho, y qué sé yo, y fue como, bueno, comunicación social. Después si me termina gustando más el diseño, la publicidad o lo que sea, va a salir. Y bueno, terminó siendo... Me enamoré haciendo periodismo, en los primeros talleres de escritura, las primeras materias, me gustó mucho y me di cuenta que, digamos, más allá de la técnica que a mí me explicaban para ser periodista, yo podía eso, encauzarlo después en hacer periodismo de música, que era lo que me interesaba. Toco desde los 16 años. Le pego a la batería desde los 16, ya es la mitad de mi vida, entonces nada, ahí me di cuenta que podía laburar de eso, pero no fue un objetivo llegar al no. Cuando llegué fue glorioso, porque de pronto efectivamente sin quererlo habían empezado a pagarme por escribir de música, y no solo de música sino la que me gustaba, porque el no, como sabemos, es un suplemento de cultura joven, y en ese momento empezaban a aflorar una serie de bandas que a mí me gustaban, que las escuchaba por blog, El Mató, por ejemplo, y empezaban a ser relevantes periodísticamente. Entonces coincidió. Uno que empezó como cualquier otro suplemento, con las bandas grandes, consagradas, y después fue virando, ¿no? Un poco a lo indie, ¿no? A lo under. Sí. ¿En qué momento sentís o crees vos o sabés que se dio ese quiebre de ir a meterse más a lo subterráneo, digamos? Mirá, el no empieza así. De hecho, la primera etapa del no es Baglietto, creo. Las primeras tapas eran Charlie, Fito. Cuando cumplimos los 25 años, hace 2 años, que me acuerdo porque ustedes tuvieron la gentileza de llamarme y charlamos sobre eso, hicimos un poco de archivo, y ese primer año, por ejemplo, había, no sé, a lo largo de un año hubo 6 notas sobre Rata Blanca, 7 notas sobre Fito, ¿viste? Digo, también eran menos las bandas, eran menos... era como más polarizado. Más polarizado, entonces, se tenía que posicionar el suplemento, entonces claro, necesitaba público, digamos, necesitaba salir con cosas grandes. Claro. En ese primer número había escrito Calamaro, en un pequeño destacadito, lo que hoy serían los hashtags, y que durante muchos años fue la contratapa del suplemento, se anunciaba que se iban a estrenar Los Simpsons por Telefe, la creación de un comediante y dibujante llamado Matthew Groening. Yo creo que el cambio digamos, tiene que ver también con lo que los distintos editores fueron haciendo. El cambio llegó más a mediados de los 90, cuando por un lado todo el rock latino explota como muy grande, el rock mestizo, después de Mano Negra, de Manu Chao y todas las bandas acá. Molotov, Control Machete, por ejemplo, ¿no? Empieza por otro lado a hacerse muy popular el rock and roll, y empezamos a ver tribus urbanas mucho más diversas que las de los 80s, viste, que eran como, o sea, los chetos y los rockeros. Bueno, acá te empezabas a tener los ravers, los punk, los chetos, los que escuchaban reggae, y creo que ahí es donde el suplemento empieza a entender mejor que, bueno, tenemos que contar todo esto, porque para contar a Charlie ya está de espectáculos. Claro. Me parece que ahí es el... Hay 3 canciones para que suenen. Vamos a hacer sonar una. Elegí la primera voz que quieras. Y ahí Maxi la va a poner al aire ya en punto. Y a mí me parece que festejando el tema de la sanción en diputados de la ley de cupo, me parece que estaría bueno pasar el tema de Marilina Bertoldi, Fumar de Día, que es un tema muy lindo de su último disco. Gardel de Oro, Marilina Bertoldi, ¿no? Por este mismo disco. Y después de 19 años gana un Gardel de Oro una artista mujer. Lo había hecho antes Mercedes Sosa, ¿no?
Así que bueno, mientras está buscando, ¿lo tenemos? Ya lo tenemos, Marilena Bertoldi, en el Jardín de los Presentes estamos con Luis Pache. Zoe, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe, condenado de rock, vivamos. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la... Hola amigos del Jardín de los Presentes, soy de Chapa, cantante de Vostok, y les cuento que este viernes 22 de noviembre a las 20 horas nos vamos a estar presentando en el Liverpool Bar del barrio de Palermo. Esto es calle Arévalo 1376. Quedan todos invitadísimos a ver a The Vostok en vivo. Muchas gracias amigos. Seguimos con el Jardín de los Presentes. Si se corre Martín voy a poder decir que son las 21:32 de este jueves 21 de noviembre del 2019. Ya estamos a 5 programas del fin de esta cuarta temporada del Jardín. Volvemos en marzo del año que viene. Sí que no explota la bomba antes, ¿no? Con la si temporada no número 5. Y como las cosas están para completarse y para decirlas su totalidad, fuera de aire conversamos con Luis, que algo te quedó también un poquito de lo que estábamos charlando acerca del no. Sí, decía que en esa instancia donde entro al diario, paso a entro en sociedad, paso a espectáculos y todo, lo que pasó fue que empiezo a hablar muy seguido con Roque Casiero, que en ese momento estaba ya estaba en el No, era el redactor del No, y él siempre fue muy receptivo. Fue una de las primeras personas por fuera de la sección y de mis conocidos amigos de la facultad que laburaban ahí, con la que empezamos a llevarnos bien y hablábamos mucho de música. Y él fue de los primeros que me empezó a tirar recitales como para cubrir. En el lapso de un mes tocaron Los Cafres, Masacre y el otro Yo en Obras. Cubrí los 3 recitales y ahí empecé a cubrir, como todas las semanas cubría uno de los shows, empecé a ir a los festivales, todo. Y a lo largo de esos primeros 3 o 4 años como pasante, luego colaborador y luego redactor, cubrí muchísimo shows, festivales por todos lados y escribía mucho de discos. Después empecé a editar y eso te retira un poco de la escritura. Claro. Y cuando llegas puntualmente a la parte de la edición, sí, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Y también preguntarte qué es lo que tiene en cuenta un editor a la hora de justamente meter mano a una nota de un periodista, de un cronista y darle el toque final. Bien. Lo que tiene el editor, yo creo que es un puesto que por un lado te castiga y por otro te premia. Te castiga en el hecho de que se supone que vos llegás a esa función porque sos bueno escribiendo, porque tenés buenos conceptos, buena escritura, un conocimiento. Bueno, démosle la edición a esta persona. Lo que pasa es que cuando llega la edición empezás a ocuparte de un montón de cosas que no tienen mucho que ver con lo periodístico. Liquidar colaboraciones, más que escribir y escuchar música estás leyendo mails y contestándolos, una serie de cosas que te alejan de la práctica propiamente dicho. Pero por otro lado tiene todo lo hermoso de pensar un medio desde cero, les pasará a ustedes con el programa, decir bueno, qué música vamos a pasar, qué columnas va a haber, quiénes van a participar, a quién vamos a invitar. Todo eso es la parte linda de hacer un medio, la parte más disfrutable, y además tengo la suerte de hacerlo con todos los mismos, o sea, hace 12 años cuando empecé a colaborar en espectáculos y en el No, eran más o menos las mismas personas. Entonces la gente con la que laburo, los periodistas a los que edito son mis amigos también. Y la dificultad de editar una nota ajena es que vos tenés que ser muy cuidadoso de la escritura de esa persona. ¿Qué quiso contar? El trabajo de editor es bastante previo a que esté la nota. Es bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué espacio le vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a encarar? ¿Qué fuentes vamos a tener? Un laburo como para que después cuando te llegue la nota ahí es que veas qué foto le va bien, qué título le podés poner y más o menos desde la volanta, la bajada, todo lo que son los paratextos, cómo vos determinás un poco la lectura de esa nota. Claro. Y después, bueno, unas correcciones que tienen que ver con lo gramatical, con lo ortográfico, con la sintaxis. Pero siempre tratando de no invadir el estilo del No invadir el estilo, eso, sí, ¿no? es difícil. Porque, claro, por eso. Digamos, también hay estilos de redactores que son muy floridos al pedo, hay mucha redundancia. Yo tengo como una cruzada contra los lugares comunes en la escritura y en el habla, ¿viste? Digamos, las frases hechas. Entonces, bueno, a veces
cortás un poco del estilo, ¿viste? Hay algunos cronistas que contemplan que eso es parte como de su personalidad, y si no están esas expresiones del habla comunes, no son ellos. Y bueno, en realidad lo que hay que entender también con mucha humildad como periodista, como editor, es que ya en el recorte de la información y lo que vos estás jerarquizando es donde vos estás exhibiendo quién sos. No necesitas palabras demasiado rimbombantes, ¿sí? Claro. Pero bueno, es en todo momento una negociación. También como editores, el trabajo de editor es bastante de negociación en general, y digo negociación y tal vez lo que se puede interpretar es, bueno, sí, yo te pongo la fecha en la agenda, pero dame 15 entradas para tal show. No se trata de eso, la negociación, sino todo el tiempo como editor estás maniobrando sobre el espacio y el tiempo, lo mismo que hacen ustedes acá, que deciden cuánto tiempo me dan a mí para hablar y cuánto a Peter y digamos, cuántos temas pasan. Bueno, eso lo hacemos nosotros en papel. Y la negociación con agentes de prensa, la negociación con la propia empresa. Che, este pibe, esta piba es buenísimo, contrátenlo, denle más notas. No podemos, el presupuesto. Bueno, son muchas cosas que interfieren, que hacen que, digamos, en realidad la intención que puede tener un grupo de periodistas a la hora de llevar un medio, lo realizable después sea mucho menos. Rolling Stone siempre se caracterizaba por sus notas, al menos, sí, escritas, de ser muy largas, extensas. Sí. Pero después con el tiempo me parece que se empezaron a cortar, quizá un poco por la exigencia de los tiempos que corren. Sí. ¿Vos cómo lo ves, Luisa, eso? ¿Se lee más, se lee menos, se pide más, se pide menos de parte del lector, digo, en el no, al medio? Mira, en el no estamos teniendo... nunca tuvimos tantos lectores como ahora. Hace un año fue un momento medio crítico cuando dejamos de salir en papel, durante 26 años, era una cosa muy histórica, digamos, fue muy triste, pero con una capacidad de reacción de todo el equipo que hacemos el no, lo convertimos medio en una virtud, empezamos a salir todos los días y estamos teniendo entre 300 y 400 mil notas leídas por mes, 300 a 400 mil por mes, ¿viste? O sea, en lo que va del año metimos 2,5 palos de notas leídas. Es una burrada, nunca fue tan leído en papel, olvídate. Claro. En papel se vendían 12.000 diarios los jueves, claro. ¿Viste? Llegabas a 50 lucas por mes. Sí, es necesario escribir menos, pero es necesario escribir menos porque no puede demorarte 40 minutos leer una nota sobre un disco que dura 18. Claro, también. Digo, también es cierto que las obras son más breves. Tal cual. Viste, digamos, no hay discos de 70 minutos como antes. Vos haces una rueda de prensa ahora y tenés 15 minutos con un artista, por más falopa que sea. Entonces... no tenés 2 horas para hablar con el artista, no vas 4 horas. Entonces, bueno, la verdad es que sí, también en material es lo que puedes generar. Sí. El suplemento, vos me decís, hace 6 años que sos el editor responsable. Sí. ¿Cómo vivió este proceso, este cambio? Que, bueno, justo hablamos de la ley de cupo femenino y todo este momento, ¿cómo lo decide acompañar el suplemento y qué espacio o se dio casi como naturalmente? Se dio primero con mucha dificultad, porque nosotros somos 18 personas en el suplemento, de las cuales solo 4 son pibas. Bueno. Cuando yo entré a editarlo éramos 14 y solo había solo una piba. Yo pude meter 4 personas a laburar en los primeros años, después el diario entró en un momento bastante malo, de financiamiento, cambio de dueños, bueno, muchas cosas, sueldos atrasados y qué sé yo, retiros voluntarios. Y bueno, en ese contexto no se pudo sumar gente. Entonces el momento feminista nos agarra a nosotros con pocas pibas, pero las pibas que estaban muy comprometidas, desde distintos ámbitos. Lola Sasturén, Julia González y Stephanie Zuccarelli. Stephanie, si bien escribe sobre cultura otaku, cómic, juguetes, música asiática y todo, logró llevar el tema al ámbito de los videojuegos, que es un ámbito hipermachista, tanto en los jugadores como en la prensa. De hecho, la echaron hace muy poquito de Vorterix por un problema derivado con estas cuestiones. Entonces es difícil, hermoso, a la vez. Nosotros todos fuimos aprendiendo de eso. El otro día fui con Corina González Tejedor, una colega, y con Fernando Bogado, un conversatorio en el Centro Cultural de la Cooperación, y hablábamos de estos temas. Y una de las cosas que digamos, en la charla nos damos cuenta es que yo, cuando empiezo a escuchar rock o elijo el rock como mi cultura, fue porque me pareció un lugar hiper seguro. Claro.
Claro, hiper seguro para mí, que era un varón blanco, hétero de 14 años y más o menos bien, qué sé yo, una familia... Claro, clase media. Clase media, sí, de conurbana, pero digamos, con tanto de educación como de calle. Entonces, para mí pasaba eso, y después me fui dando cuenta, trabajando en el suplemento, que el rock estaba repodrido, que eran todos violines, que digamos que era laburando. Una de las primeras tapas que hice fue una investigación hablando con tipos de comisarías y con representantes y todo, ventilando los arreglos con la cana después de Cromañón, los primeros años. Entonces todas esas cosas, cuando vos ves el rock y decís, mira, un lugar lindo donde si voy a un boliche me quieren cagar a trompadas todo el tiempo, y voy con mis amigas y le tocan el culo. Si voy al fútbol, terminado el partido y tomamos una birra y a la media hora me quedé, ya no puedo hablar más nada, ¿qué hacemos? Bueno, ahí encontré el rock. Pensé que era un lugar de resguardo y después me fui dando cuenta que no. La música no tiene la culpa ahí, pero bueno, nada, es una realidad a la que me espabilé en ese proceso. Pensaba también un poco, vos jugamos a una selección de música, una curaduría de este momento que la hiciste vos, Luis. Mandaste música para escuchar, para tener de fondo, para escuchar al aire, que ya vamos a escuchar alguna canción más seguramente. Y hay también un fenómeno que se cuela ahí, que es el trap también, sí, ¿no? Que aparece. Y la otra vez conversamos acá con Alejandro, no me acuerdo con quién más, con Ezequiel Ábalos, el periodista también, amigo. Si será un fenómeno que va a durar, será perdurable, que tiene un discurso potente en algunos de esos artistas, como por ejemplo vos, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa a vos con eso? Porque también uno piensa que son artistas absolutamente populares, donde también de alguna forma no tienen en cuenta y no necesitan de los medios, sí, para poder comunicarse, ¿no? Totalmente. A su gente, porque hacer un par de posteos y cientos de miles de personas, si no millones, también ya lo levantan. Digo, ¿qué te pasa a vos con ese fenómeno trap? En todo sentido, ¿no? Digo, en comunicacional, musical. Yo creo que es hiper complejo. Estéticamente me parece un movimiento encantador desde su estética. Uh-huh. Me parece que es uno de los movimientos estéticamente más radicales que tuvimos los pibes de todos los tiempos, digamos. Tatu en la cara, ya del tatu en la cara y usar ropa, digamos, usar chalecos tácticos israelíes para dar un recital, digamos, claro, algo está pasando, algo, sin dudas. Además todos los temas funcionan. Hay ciertas secuencias, es muy difícil separar del trap, pero por ejemplo, digamos, el trap funciona en base a simples y videos, y es un poco una vuelta a los 50, cuando salía el simple de la banda. Ya no juntan para hacer un disco, no necesitan hacerlo. La muestra es el disco de Duki, que no está bueno, son 8 temas todos pegados juntos, está buenísimo el que abre y el que cierra, y en el medio hay algunas cositas. Creo sí que Duki podría hacer cosas mucho más interesantes. Woz me parece que está entre lo más talentoso, si bien él creo que hace un rap un poco más vieja escuela. Y después hay fenómenos, sí. Son indivisibles de internet, sin dudas. Otra cuestión que pone en evidencia es lo transversal que es el porro para la pibada de hoy. Eso es indudable. Después me parece que hay algo en el sentimiento del trap cuando apareció. Primero, digamos que hace 5 o 6 años ya que existe, digamos. O sea, ya es un movimiento estable. Más estable que muchos movimientos que hubo en el medio y que nos han gustado más o menos en función de nuestro gusto personal. Pero está atravesado por muchas cosas que no tienen que ver con la música. Podría haber sido una nueva forma de reggae lo que ocupase ese lugar. Podría haber sido un nuevo tipo de electrónica. De hecho, los primeros años fue la MD lo que capturó ese espacio de internet. Claro. Sí, un hip hop más latino, sí, también puede ser un punto, ¿no? Sí, sí. En cuanto a lo discursivo, ¿no? Sí, me parece que, lo de Woz tiene más que ver con cosas como Calle 13, si se quiere, digamos, con una combinatoria de banda en vivo, formato de rock, con un espíritu funkoso y una cuestión discursiva que, sí, incluso con el rock mestizo nos puede conectar. Claro. Digo, cuando... Sí, Rage Against the Machine. Claro, una cosa más, viste, cuando me dicen vos no es rock, y bueno, vos tampoco sos rock, chabón. Claro, o sea, ¿quién sos? Hay tipos tocando de arriba que la rompen. Exacto. Sí, sí, todos son muy buenos músicos. Catriel y Paco Amoroso me parece una cosa increíble para ver hoy en vivo. Es una situación, ya te diría, hasta de happening multimedia. Sí. Y la banda es increíble también. Entonces, me parece que tiene el prejuicio de lo nuevo y sobre todo hay un meme que es muy claro, trap, no lo entenderías. Y es eso, hay un lugar donde uno tiene que ser humilde y decir,
no entiendo por qué esto funciona, y está bien que no lo entendamos, lo tienen que entender los También pibes de 15, 20 años. Es una resistencia. Es nuestra resistencia exacto. rockera, Claro. decir, esto qué pasa, Sí, y por qué sí, no sí, por eso. qué no tenemos a los pibes de 20 que hacen rock a ese nivel de exposición. Bueno, hay que ver si el rock sigue dando respuesta a las problemáticas de hoy. Sigue siendo revolución. Cuando el rock también es una pintura de la guerra del cerdo, ¿no? De las Claro. del video de Casares, donde no se enfrentan las franjas etarias, por decirlo así, ¿no? Otra canción más que elegiste, Luis, vamos a hacer sonar en el Jardín de los Presentes. La Bueno, Coffee. ya que estamos hablando, vamos con la de Woz y Acru. Dale. El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar. Seguimos con más Jardín de los Presentes. Ya llegó Elvio Bausada, dueño de una marca icónica de los 80, Sun Surf, que todos aquellos jovencitos en aquel momento vestíamos, lucíamos orgullosos. La verdad que vamos a charlar con él de música y de todo eso, esos recuerdos maravillosos que nos trae también, ¿por qué no? La ropa, que es parte también un poco de la cultura nuestra. No sé, te lo traslado también, Luis, ya que estamos acá. Digo, la ropa, la forma de vestirnos también como un símbolo de la juventud o de las épocas también, ¿no? Diría. Sí. Y tan cara, la ropa tan cara para el rock, digo, cara tan querida, no costosa. Sin dudas. Bueno, un poco lo que decíamos recién, digamos, la estética indudablemente fuerte de Tiel Trap contrasta con también un momento que el rock se había habituado a el short de fútbol y la remera con el... Y bueno, está bien, pero de pronto cayeron los pibes entrando en una moto al escenario, encima. tirando cohetes de colores. Claro. Y bueno, viejo, nos pasaron por encima. El rock, como estética, me parece que pasó algo hace rato ya. Me acuerdo en esas Rolling Stones que hablábamos hace 15 años, vos sabrías, y había una publicidad de Converse que era Elvis, viste, con las Chuck Taylor, el chupín, la remera, qué sé yo. Era Elvis, y terminaba con Cumbio, época de los Floggers, vestía igual. Y bueno, nada, todos nuestros símbolos dejaron de ser nuestros, digamos. I'm Not Dead, aparecieron marcas, la expresión qué rockero que sos, dejó de tener que ver con una cuestión de participar o no de la cultura y de la música de rock. El rock me parece que a lo largo del tiempo fue vaciándose de un montón de significados. Y bueno, le van quedando algunos, pocos. Lo cual me parece que es bueno para el rock. Al contrario de lo que podríamos pensar. Porque bueno, es un momento en que también que se redefina. Claro. Lo que pasa es que no se va a redefinir si no nos redefinimos los que nos catalogamos como rockeros. Digamos, si nosotros seguimos atados al cinturón de tachas y los borseos, y digamos, eso dejó de dar respuestas. Digamos, me parece que lo importante del rock es que aparece en un momento y da respuestas a la pibada, ¿no? Claro. Te da respuestas. ¿Qué respuesta? Bueno, estás enojado con tus viejos, no pensás como tus viejos. Bueno, acá te van dando. Los Beatles, hay un momento, cuarto, quinto, sexto disco, que de pronto 7 de los 8 temas hablaban de change your mind, ¿no? De cambiar tu mente. Bueno, y fue una cosa que el rock en un momento dejó un poco de hacerlo. Porque empezaron a aparecer muchas amenazas externas. De pronto todas las otras tribus se querían llevar a tus amigos, claro. ¿Viste? Y vos, no, quédate acá en el rock conmigo. Y también una cosa endogámica, no, si me gusta esta piba, pero no es muy rockera, no, es recareta esta piba. Bueno, y todo eso fue haciendo que se diluya. Hablando de las pibas, también estábamos charlando de las reivindicaciones, las luchas de las compañeras. Sí. Bueno, celebramos de vuelta una vez más la sanción de la ley definitiva del cupo femenino. Un cambio de los tiempos también que acompañó un poco es haber quitado a Clara de Noche, sí. ¿no? De mostrarla, de seguir difundiéndola o editándola.
Una Clara de Noche también que tenía no solo lectores en nosotros los comunes, sino también tipos como Evaristo Páramo, ¿no? Como el propio, me acuerdo de Hugo Lobo también. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Fue fácil tomarla? No, fue como muchas de las cosas que ocurrieron en mi vida de casualidad. Porque en realidad lo que ocurre, Clara de Noche lo hacía Bernet, un español, hacía los dibujos, y acá Eduardo Maicas, hacía la traducción. Como una adaptación. La digamos. argentinización. Bueno, lo que pasó fue que Bernet en un momento, hace unos años, vendió como la exclusividad de derechos a un diario en España y se acabó Clara de Noche. Sí es verdad que hacía por lo menos 3 años antes de esto, porque eso habrá sido 2014 y yo me acuerdo ya 2011, 12, de darnos la discusión de esto no puede seguir saliendo, porque era absolutamente extemporáneo, digo. Clara, yo entiendo que en el momento, los primeros años del No, era un gesto rebelde hacer una historieta sobre una trabajadora sexual autogestiva, sí. ¿viste? Porque no era una mina que estaba en una red de trata, claro. digo, la mina, digamos, lo que plantea Clara de Noche es, a la mina le cabe y hace su negocio en función de despertar el deseo en los varones. Desde esa postura lo hacía Clara, no desde la postura a la piba abusada, obligada a tal, ¿no? No, y que muchas veces declaraba ganador a un montón de perdedores que están dando vuelta por ahí, ¿no? Y que se los terminaba llevando, se los terminaba curtiendo, era como, ¿no? El terminaba como el perdedor. Y es más una matrioshka Clara que también era un objeto, digamos, en un momento donde no circulaba mucho. A mí lo que, digamos, la parte erotizante que podía tener Clara, yo me acuerdo de más chico, me había pasado con Cazador, que de pronto te aparecía un dibujo, viste, de qué sé yo, de una mina en tetas, y vos no había internet, volvemos a lo mismo. Pero no tuvo tanto que ver con la cuestión de género, sino que fue una casualidad que terminó siendo provechosa. Eso sin dudas. Y nosotros también nos tuvimos que dar cuenta y aprender sobre la marcha. Nosotros hemos dado tapas con prácticamente todos los músicos acusados por violación. Desde Miguel Habla que quería ser Chau hasta Cristian Aldana. Claro. Y reivindicándolos muchas veces como sujetos bien pensantes. Entonces, bueno, nosotros digamos, estamos en el error también. Más allá de que después existe en todo el ambiente un comportamiento que los primeros tiempos fue muy corporativo el rock, digamos, de cerrarse y defender y atacar a las pibas. No, esta es esta porque no te casaste con ella, ahora te denuncia, viste, y una serie de cosas que todavía se vieron en las últimas denuncias con lo de los espíritus, se vio algo por ese lado. También bastante confuso la porque de los espíritus de comunicar y todo. De hecho, Maxi Prieto volvió otra vez a las filas y sacaron un disco nuevo, ¿no? Sí, Maxi hace 15 años que lo entrevistamos en el suplemento. Entonces decís, bueno, digamos, es gente. Aldana, uno decía, bueno, Aldana está en una banda donde tiene a su hermana cantando al frente, digamos, en un ámbito punk, de pogo y todo, siempre las pibas, qué sé yo, todo bien, y después te das cuenta de que organizaba fiestas para abusar de menores, ¿viste? Claro. No sé, seguramente mucha gente lo sabía. Nosotros, mis compañeros que los han entrevistado y yo, realmente es que no sabíamos esas cosas. Claro. Y de los que hemos sabido cosas, tal vez no en ese ámbito, pero gente muy mala leche para laburar y todo eso no sale en el suplemento, digamos. Porque el suplemento es mi casa y yo elijo quién entra a mi casa. Entonces hay determinadas bandas que sé que es gente muy soreta que no van a salir en el no. Después en el corte vamos a hablar, obviamente. Sin duda. Sí, por supuesto. Esto sigue, cuando se apaga la luz sigue. Seguramente va a quedar mucho por hablar. Seguramente vamos a tener que en el verano vuelvo, no pasa nada. Porque bueno, nada, igual tenemos unos minutos más todavía, pero bueno, ya sabiendo muy bien que con Luis, y esto creo que lo percibíamos, iba a quedar corto el tiempo. Pero también te quiero preguntar un poco sobre periodismo, te quiero preguntar un poco, estamos charlando cómo ha cambiado y también cómo las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicar, esto que decíamos también de los artistas exitosos, quizá en su mayoría que nos saltean de alguna forma, porque directamente con las redes sociales pueden comunicar lo que quieren decir sin la preocupación de una pregunta incómoda, por ejemplo, pienso, ¿no? ¿Qué pensás de eso? La nueva comunicación, los atajos que a veces tienen los artistas o las personas que por ahí interesan comunicar para con nosotros, para con los medios. ¿Y qué pensás de la entrevista? Porque todavía la entrevista creo que de alguna forma nos da a nosotros, los que tenemos la posibilidad de hacerlo,
que sea novedosa, que sea única, que sea irrepetible, que sea hermosa, por decirlo así. ¿Qué pensás de esas dos cosas? De los medios, con respecto a los grandes artistas, para comunicación, y aparte con el tema de la entrevista. El formato puntual. específico de entrevista. Yo creo que la entrevista con el correr de los tiempos empezó a ser como el formato periodístico que más me interesa, porque tiene que ver con lo conversacional y con tratar de llegar a arribar a algunas definiciones sobre las cosas. La reseña ha dejado de tener mucho sentido porque es más rápido escuchar el disco que leer una reseña. Las crónicas, y en general estuviste ahí o lo viste por las historias de tus amigos en el momento, no necesitas esperar 2 días después que el diario se imprima, que pase por corrección, por un editor, por la imprenta. Entonces la entrevista todavía tiene una cosa muy rica. Además, en una época de posverdad y fake news y todo lo que hemos visto, exponer a alguien una entrevista como la que estamos haciendo nosotros, donde yo no estoy mediado, no me estás editando ni nada, es uno de los pocos retazos de verdad. Y además nosotros hablando acá vamos a tener la seguridad de que vos y yo vos dijiste lo que dijiste, Alejandro dijo lo que dijo y yo dije esto. Cuando a vos te llega una acetilla, no sé cuánta seguridad tenés de esas cosas. O el coacheo a veces, ¿no? Insoportable, prensa, viste, claro. Eso, que lo ves a nivel Macri diciendo estupideces, bueno, también lo ves a nivel bandas. Claro. Y bueno. Eso tiene que ver con la hiperprofesionalización de una escena también. Y la aparición de toda una... Como existe la burocracia estatal, hay toda una burocracia del rock que tiene que ver con muchas instancias que, bueno, llevaron a eso. Me suena a Duki. Nada que ver, pero este tema posiblemente marque el momento explosivo del trap como ningún otro. Y respecto a lo que me decís de las redes sociales... Yo creo que también es interesante, es un desafío para nosotros el hecho de que existan. Porque ¿cuál es tu validez? Digamos, si solamente sos un replicador de noticias, bueno, posiblemente haya dejado de tener validez esa función social. Lo que nosotros cumplimos, yo estoy acá no porque soy Luis Paz y me quieren mucho o les caigo bien, yo estoy acá porque soy el editor del No. Entonces, yo cumplo una función social que es lo que me habilita a mí cierta situación de poder decir las cosas desde un lugar X, más menos importante. Las redes sociales y la comunicación directa anulan todos esos espacios de privilegio y toda esa burocracia que está en el medio. El artista le puede hablar directamente a su público. El tema es que queda mucho más expuesto aquel artista que no tiene absolutamente nada para decir a su público, que antes estaba mediado por un montón de otras instancias, conferencias de prensa, periodistas hipercapos que te hablaban 4 horas y después te sacaban las 5 o 6 mejores frases. Bueno, nada, todo eso cambió. No me parece mal que haya cambiado. Lo que sí creo es que se modificaron los medios de comunicación, pero no se modificaron los modos de comunicación. Quiero decir, la radio online sigue funcionando con el mismo lenguaje que la radio de antena. El periodismo gráfico de sitios web sigue funcionando como funcionaba el periodismo gráfico impreso. Es decir, lo único que hicimos fue adaptar eso. Como cuando dejamos el carro y pasamos al auto con baúl. Entonces lo que ponías en la carreta ahora lo pones en el baúl. Bueno, hicimos eso mismo con los medios de comunicación. Pero seguimos comunicando del mismo modo. Me parece que ahí hay un problema. Y que lo va a haber, por lo menos durante 10 o 15 años más, hasta tanto toda la gente que ocupó los lugares de privilegio en los medios, particularmente de rock, deje de hacerlo. Porque en un momento apareció un Pergolini, pero después cuando apareció Pergolini se quedó 30 años teniendo su lugar. Y ya no apareció otro. Cuando yo estudiaba en el año 2005, el sueño de la mitad de mis compañeros era trabajar con Pergolini y el de la otra mitad con Petinato. Entonces, cuando tenés esa situación de cosas, solo vas a reproducir un modelo que, insisto con esta idea, dejó de dar respuestas a los que vinieron al rock a buscar respuestas. Y con respecto a tu proyecto, al proyecto Quiroga, ¿no? El Pacto Quiroga. El Pacto Quiroga. Sí, es una banda que tengo con amigos. Yo siempre, digamos, toda mi adultez tuve bandas con amigos, con ellos, con algunos de estos chicos. Teníamos una banda anterior que se llamaba André de Mariana. Y nada, sacamos un disco hace poco que se llama El Pacto Quiroga, está en todas las plataformas digitales. Hicimos una fecha muy linda de presentación en la confitería el jueves pasado. Ustedes estaban aquí. Y es una banda que me parece que
Siempre es como un quilombo separar músico y periodista, ¿viste? Digo, Claro. porque decís, después van a ir al archivo a leer todas mis reseñas de disco y me van a decir, vos decís que esto es una cagada y en tu disco haces lo mismo, ¿viste? Van a venir. Claro. Pero saquemos eso del Les medio, encanta, digamos. aparte, Y esto la lo digo magia. como parte del proyecto. Me parece que es un proyecto muy lindo que tiene mucho que ver con el rock argentino, pero de un lugar completamente, desde un lugar distinto. Tiene mucho que ver con la poética. Es un proyecto que surge a partir de adaptaciones a canciones de poesías de Jorge Quiroga, es un poeta de los años 60 y 70, de ese peronismo poético, amigo de Horacio González y qué sé yo. Y bueno, tomamos eso y hicimos un disco. La banda va bien. La verdad es que es muy satisfactorio hacer música, es muy difícil hacerlo. Y lo que sí nos dimos cuenta con esta banda, en comparación a todos nuestros proyectos anteriores, fue que no por que existen todas las posibilidades de hacer cosas, hay que hacer todas las cosas, Claro. ¿viste? De pronto hay que empezar a pensar, nos garpa una fecha a las 2 de la mañana, un martes, en Aldo Bonzi, o no. Claro. ¿Nos garpa una 10 de la noche en Palermo o no? Digamos, ni la una ni la otra te da nada resuelto, ¿viste? Creo que eso es uno de los aprendizajes recientes con la banda. Y hablando de fechas, ¿tenés alguna fecha en vista? Tenemos 2 posibles fechas, el 21 de diciembre del Club de la Música de Villa Ballester, prácticamente confirmadas, y después hay otras que vamos a hacer antes de fin de año o en el verano, pero no están confirmadas, cualquier cosa se las paso, Dale. pero hay unas posibilidades Dale. lindas. Y bueno, lo último te quiero preguntar, Luis, que nos des unas palabritas sobre este libro que nos regalaste, nos trajiste, Fábrica de Música, Ideas, Escenas y Testimonios de una década de transformaciones, Estudio Urbano, 10 años. Contanos un poquito de esto y nos vamos. Es un libro que tuve la suerte de compilar y escribir algunos ensayos contextuales. El intento es a partir de un encargo de Estudio Urbano, que es un lugar hermoso que depende de la Dirección de Música de la ciudad, donde se puede ir a estudiar oficios relacionados con la música. No vas a estudiar guitarra, ¿viste? Vas a estudiar fotografía en recitales, vas a estudiar diseño de portadas, vas a estudiar operación de sonido en vivo, y además tienen un estudio de grabación donde por distintas convocatorias las bandas jóvenes de la ciudad pueden grabar gratis su material. Se cumplieron 10 años, un montón de gente grabó ahí, un montón de gente dio clases ahí y estudió ahí, músicos como Paula Mafia, Nahuel Briones, digamos, que Paula ahora está tocando para Patti Smith, bueno, hace 6-7 años estaba grabando en Estudio Urbano. Y la propuesta de la gente del lugar fue hacer un libro que compendiara esos 10 años, que básicamente es la historia de los últimos 10 años de la música independiente joven en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí hay muchos testimonios, se habla de cómo se transformó todo a partir de internet, a partir de un tema muy grande que no hablamos, que es Cromañón. Bueno, nada, es un libro muy interesante, pone ahí una escena con muchos testimonios, no es mi mirada sobre la escena, sino que son más de 40 testimonios. Agradecerte mucho, Luis, por este rato, la verdad que un gustazo, un placer. Gracias espero por no convidarme. no hayas lamentado tanto no ver a Patti Smith. No, para nada. Agradecerte Para mucho, nada, no. por eso. No, me iba a quedar en mi casa viendo vikingos y tomando alguna cerveza Qué más. lindo plan, vikingo, Sí. la verdad que la Gerta, por Dios. Che, bueno, nada, agradecerte en serio. Gracias por Muchas esta gracias visita. a los dos. Y Muchas bueno, gracias. y hay una canción de tu proyecto que va a estar sonando Si para la cerrar este podemos momento. pasar, Dale, claro hermoso, que sí. se llama Roces Obsesivos.